Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 3. Mojado y desaliñado por la tormenta que arreciaba a su alrededor, con el cielo negro y el océano lleno de turbulentas capas blancas, pero con alegría y una excitación nerviosa que emanaba de sus poros. Ilium voló a Nueva York, codo con Aodan, y se dio cuenta de que no había discutido un asunto crucial en su tiempo, a solas. ¿Cómo comunicaría a las personas más cercanas el cambio fundamental en su relación? Ahora ya era demasiado tarde. Ilium pudo ver a Rafael en el techo de la torre, esperando a que entraran. La lluvia golpeteaba el cabello color medianoche de Rafael. Goteaba del blanco dorado de sus alas, sostenidas con perfección guerrera, y tallaba surcos de agua en su desgastado y sin mangas traje de cuero. Pero él permanecía como si no se diera cuenta de nada, con la fuerza de un arcángel. Ilium aterrizó en medio de una ráfaga de viento, y sintió un gran dolor en el corazón cuando sus pies tocaron finalmente la tierra. El Ciré lo abrazó con los brazos de un guerrero que recibía a uno de los suyos en casa, y con los cuidados de un hombre que había conocido a Ilium desde que era un niño. Un hombre que había sido más padre para Ilium que el desecho de células que era su progenitor biológico. La suya nunca sería solo la relación de guerrero y señor. Nunca sería igual a la que Rafael tenía con otros de sus 7. Rafael era demasiado joven para ser padre, o debería haberlo sido. Sin embargo, dentro del corazón de Ilium, ahí era donde estaba, como el hombre que había enseñado al niño que Ilium había sido a ser un buen hombre, un ángel de confianza, un leal compañero de batalla. También había enseñado a un niño desconsolado que las acciones de su padre no tenían nada que ver con él. Acunó a Ilium en sus fuertes brazos, mientras le decía que era un buen chico, un buen hijo, el mejor amigo para Odan. Cualquier hombre estará orgulloso de llamarte su hijo, Ilium. Nunca lo olvides. Estaría orgulloso de llamarte mi hijo. A Ilium le había llevado tiempo interiorizar esas palabras, aceptar que el abandono de su padre no decía nada de él como persona, pero Rafael era quien lo había iniciado en el camino. Como Rafael fue quien le había dado su primera espada y le había enseñado a empuñarla. Había sido un arcángel con innumerables llamadas de atención, pero había sacado tiempo para un niño destrozado hasta que ese niño no vio nada malo en pasarse por la fortaleza del refugio de un arcángel para informar a su querido Rafa de su último logro. También fue un testimonio de la gente con la que Rafael decidió rodearse el hecho de que su mayordomo y el resto del personal del refugio registraran solemnemente las noticias de Ilium, prometiendo enviarlas con el siguiente mensaje al territorio de Rafael. Rafael había respondido todas las veces. Ahora, el arcángel rompió el abrazo para darle una ligera palmada en el costado del cuello, en señal de bienvenida. Claro que tuviste que elegir volar hacia una tormenta. Risa y afecto en el azul intenso de sus ojos. Su poder arcangélico, una vibración en el aire que Ilium casi podía escuchar. El agua goteaba del negro de sus pestañas, y ambos sonreían ante un regreso a casa que llevaba demasiado tiempo gestándose. ¿Dónde está Eli?, preguntó Ilium, con los nervios a flor de piel incluso,
en medio de su felicidad. Una ráfaga de viento golpeó su espalda. Justo en ese momento, Elena llegando a tierra. ¡Campanilla! Ella saltó a sus brazos y él la hizo girar. Ninguno de los dos con el menor temor de la ira de Rafael por la forma en que Ilium había tratado a su consorte. Rafael comprendió lo que Elena era para Ilium. Cuando la bajó, ella se rió y le pasó los dedos por el cabello. «Mírate, estás todo mojado». Una mirada a Odán de ojos grises pálidos con un borde de plata, que no se había retirado después de la cascada, sino que mezclaba con el gris de un flujo sin frisuras. «Tú también, Chispitas». A Odán frunció el ceño al escuchar el apodo, pero se acercó lo suficiente como para que el ala de Elena rozara la suya en su suave saludo. El otro hombre se estaba curando, pero Ilium aún no veía un futuro en el que Odán se sintiera tan cómodo con el contacto como lo había estado antes de ser capturado por los monstruos que habían marcado su alma. El otro hombre nunca había sido tan fácil de tocar como Ilium, pero con la gente a la que quería y en la que confiaba, no solo le había gustado, sino que a menudo lo había iniciado. Una mano pequeña que se deslizaba entre las de Naasir, mientras caminaba por el refugio cuando Odán era un niño. El apretón de antebrazos de los guerreros con sus compañeros de entrenamiento cuando se sonreían mutuamente en un desafío amistoso. El roce fácil de ala contra ala con los amigos mientras se desesperaban en la mesa de una montaña, compartiendo comida e hidromiel. Su cuerpo lánguido. Hoy, Audano rompió el vínculo con el ala de Elena, mientras permanecía de pie en un pequeño círculo bajo la lluvia. El agua les empapaba el cabello, pero se escurría por las alas para estrellarse contra el tejado en pequeñas salpicaduras. Con cuerpos angelicales diseñados para volar en altura, el frío importaba poco a cualquier aspecto de Elena. Aún era demasiado joven, pero ni siquiera ella parecía dispuesta a interrumpir aquella reunión improvista bajo la lluvia. Con el cuerpo enrojecido por el calor, Ilium se tocó la hebilla que Odán le había hecho y respiró profundo. «Señor», empezó, pero se quedó paralizado. Un hombre conocido por un encanto y su capacidad para hablar de cualquier cosa con cualquiera, no encontraba las palabras para decirle a Rafael que él y Odán eran algo más que amigos, que habían dado los primeros pasos de una relación mucho más íntima. Pero Rafael interrumpió. «Vayan a secarse los dos. Podemos hablar más tarde. En algunos de nosotros nos gustaría reunirnos esta noche para darte la bienvenida a casa, si te sientes con ánimos». El alivio inundó los huesos de Ilium, porque aún no tenía ni idea de cómo expresar con palabras el cambio en su relación con Odán, ni siquiera para sí mismo. «Siempre estoy dispuesto para una fiesta», dijo con una sonrisa. «Será bueno verlos a todos». Un maullido indignado sonó tras de Rafael. Cuando el arcángel se movió, Ilium vio una Smokey empapado que lo miraba con el ceño fruncido. La gatita callejera que había adoptado se había convertido en una gata elegante y sana, con un pelaje como el humo oscuro y unos ojos que parecían casi sensibles en su franqueza. Ahora mismo lo que pasaba le disgustaba, en haber tenido que averiguarse con este tiempo para verla. «Smokey», arrodillándose, la estrechó entre sus brazos y contra su pecho, donde a pesar de su enojo por la lluvia y por él, empezó a ronronear como un motorcito feliz. «La dejo a salvo y calientita en tus aposentos, pero está claro que encontró una salida», dijo a Odán sacudiendo la cabeza. «Te vigilaba todos los días». Ilium volvió a levantarse,
con Smokey acunada contra él. Se sentía natural ponerse al lado de Aodan, superponer su ala a la del otro hombre y simplemente estar bajo la lluvia de su ciudad, mientras el ciré y su consorte estaban con ellos. La lluvia, la humedad, el frío, nada de eso importaba. Estaba en casa. Aodan e Ilium tenían suites en el nivel de la torre dedicados a los aposentos privados de los 7. Y hoy, cuando salieron del ascensor, Aodan percibió el vacío en el aire. Ninguno de los demás estaba en sus suites. Cuando miró a Ilium, fue para ver que el otro hombre seguía conmocionado por el choque emocional de su decisión de entregar al amor que había entre ellos, que iba mucho más allá de la amistad. Sus dedos estaban en el pelaje de Smokey, su expresión pensativa mientras su cabello mojado goteaba agua en aquellos ojos impresionantes. Habría sido fácil presionarlo, decirle que ya habían tomado esa decisión en la tormenta sobre el océano, pero si el pasado había sido sobre Aodan, el presente era sobre Ilium, un ángel con un corazón tan enorme que seguía perdonando a los que le hacían daño, y que le daría a Aodan todo lo que quisiera si se lo pidiera, porque el amor de Ilium por Aodan era tan grande como su maldito corazón. Pero Aodan había lastimado a Ilium al aislarlo durante siglos, por mucho que su azul necesitara volver a confiar en él como antes. Aodan estaba dispuesto a esperar. Acarició la mejilla de Ilium. «Sécate y descansa antes de la reunión». Pasó el pulgar por el pómulo de Ilium. «Tenemos todo el tiempo del mundo, Azul», dijo. Ilium tragó saliva y levantó la vista para encontrarse con la mirada de Aodan con una franqueza familiar. Por debajo de los juegos juguetones y el encantador encanto, Ilium estaba hecho de honor. «No sé por qué», exhaló. «He estado contando los días hasta que pudiera volver a casa contigo. Y ahora que estoy aquí, tengo miedo. Tengo miedo, Adi». Azul y Adi. Nombres de toda la vida que de alguna manera encajan en su nueva relación. «No voy a ir a ninguna parte», dijo Aodan, todo su ser pesado por la terrible comprensión que había tenido en Amanat. Todas menos una de las personas a la que Ilium amaba, o había amado, lo habían abandonado de un modo u otro. Su padre, su madre, Aodan. Solo Rafael nunca había flaqueado. Incluso Kaya, la mortal a la que había amado en joven, lo había abandonado. Su pérdida de memoria no había sido por decisión propia, pero había sido una pérdida terrible. Puede que Ilium nunca comprendiera la herida de su corazón, pero aunque Aodan sí, y pensaba hacer lo que fuera necesario para ayudar a curarla, aunque eso significara esperar otro eón a que Ilium creyera en la promesa de Aodan de no volver a abandonarlo. Volviendo la cara hacia la mano de Aodan, Ilium soltó otro suspiro antes de hacer un pequeño gesto con la cabeza y entrar en su apartamento con una ronroneante Smokey en brazos. La gata había sido la sombra de Aodan desde que llegó a Nueva York en el avión de carga, que también había llevado a casa las pocas pertenencias de Ilium. Pero Aodan sabía que sería invisible para ella en cuanto a su amado Ilium regresara a casa. En esto, él y Smokey estaban bien alineados. Ilium también era la estrella de Aodan. Le dolió el corazón al ver cómo el otro bajaba las alas al cruzar la puerta. Con la cabeza baja sobre Azul, no entendía lo que pasaba en su corazón magullado. No sabía por qué actuaba con lo que él le parecía una falta de lógica.
Frunciendo el ceño, Aodan entró en su propia suite y tras secarse rápidamente y ponerse una túnica y unos pantalones más formales, hizo una llamada que nunca pensó que haría. El miembro de la corte de Lady Caliani, que contestó, sonrió al ver su rostro en la pantalla. «Aodan, ¿va todo bien en Nueva York?» «Sí», dijo Aodan. «Solicito un momento del tiempo de Lady Caliani, si está disponible». Una mirada curiosa, pero la doncella dijo: «La acaba de ver. Iré a preguntar». La pantalla entró en un punto de espera, y cuando se despejó un minuto después, eran los ojos azules de Rafael los que lo miraban desde un rostro a la vez femenino y guerrero. Aunque el cabello negro de Lady Caliani estaba desatado hoy y anclado a una diadema de plata. Los broches de sus hombros, delicadas hojas de plata, donde sostenían el blanco de su vestido. Y aunque los ángeles no parecían envejecer más allá de cierto punto en el tiempo, había un peso en su presencia, una inmensidad de recuerdos, de pena y de amor y de dolor, en su mirada, que dejaba claro que era algo más que siglos más vieja que Aodan o Rafael, o cualquier otro de la cátedra. «Joven Aodan», dijo, con una sonrisa que alcanzó aquellos ojos antiguos. «Me alegra verte de nuevo, y con un aspecto más descansado que cuando visitaste a Manat». Solo había tenido una conversación real con la madre de Rafael. En todo el tiempo transcurrido, desde que despertó de su sueño de más de 1000 años. Antes de eso, había tratado con su personal o, como mucho, solo había intercambiado las palabras necesarias con ella como parte de sus obligaciones. No era lo que le gustara, nada tan personal. Simplemente había sido una anciana desconocida por él hasta que llegó a Amanat, después de terminar su mandato como segundo interior de Suyin. Un breve descanso en el que podría descansar y rejuvenecer para el largo vuelo de vuelta a casa. En cambio, Lady Caliani había alterado toda su comprensión de una relación con Ilium. A menudo no vemos el daño que hacemos a los que queremos. Y él es tan brillante, el hijo de Shireen, tan lleno de vida y risas, esconde bien sus magulladuras. Creo, tú, Campanilla, usando esa alegría como un escudo impenetrable. Lady Caliani, te agradezco tu tiempo. Entonces, aunque no era un hombre que confiara a muchos pensamientos más íntimos, le habló a ella, porque entendía de una manera que nadie más podía, tanto por su amiga más cercana era Shireen, el colibrí, como porque sus propias pérdidas y penas le habían dado una profunda sabiduría. Ilium está luchando con sus emociones, le dijo. No entiende que, en el fondo, aunque quiera aferrarse a mí, no confía en que no vuelva a abandonarlo. La expresión de Lady Caliani se suavizó. ¿Quieres preguntarme si deberías decírselo? ¿Exponer sus cicatrices desconocidas a sus ojos? Aodan asintió. Primero, joven Aodan, dime, ¿cuál sería tu propia elección? Frunció el ceño, pero negó con la cabeza. Creo que le hará daño saber que lleva esas heridas. Ahora mismo está manejando todo lo que no somos nosotros sin problemas. El regreso de Lady Shireen a sí misma, el despertar de su padre. Apretó un puño contra su corazón. Siento aquí que si le enseño esta herida, se culpará por no poder separarla, por no poder ser más fuerte, señora.
Él ya ha sido demasiado fuerte durante demasiados años. No quiero que se limite a superarlo porque crea que es lo necesario. Él da y da y da. Ha aguantado golpe tras golpe. La ausencia mental de su madre, su psique destrozada, el abandono de Gaón, el secuestro y la larga recuperación de Aodan y su elección de sumergirse en un mundo de silencio y distancia. Simplemente lidiando con ello, un golpe tras otro. Todo ello sin perder su sonrisa ni su capacidad de amar. Su hermoso corazón magullado pero que se niega a endurecerse. Ya ha sufrido suficiente. La voz de Aodan era firme. Ya lo tienes, hijo. Una suave sonrisa. Lo conoces mejor que él mismo en esto. Y tal vez para algunas cosas, así es como debe de ser. Con el tiempo, estará listo para ver dentro de estas heridas. Pero no ahora. No cuando está en una fase de transición. Una pausa. Somos frágiles en estos momentos, más quebradizos de lo que comprendemos. Protege al hijo de Shireen a través de esto. Siempre y para siempre. Aodan inclinó la cabeza por ese voto. Gracias por hablar conmigo. Sé que tu tiempo es valioso. No tan valioso como para no tenerlo para aquellos que han estado al lado de mi hijo tan valientemente todos estos años. Los ojos de un azul infinito se oscurecieron. Les deseo lo mejor a ambos, Aodan. Me gustaría verlos felices a los dos, porque en su alegría, Shireen también encontrará la suya. Quizá eso alivie un poco más la culpa de mi amiga. Luego negó con la cabeza. Pero eso no te corresponde a ti considerarlo. En este punto del giro del reloj de arena, de esta eternidad, debes ser egoísta por Ilium. Creo que el brillante y hermoso hijo de Shireen no es capaz de ser egoísta por sí mismo. Es demasiado hijo de su madre. Les deseo todo lo mejor. Hasta aquí el capítulo 3 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.